Buenas jóvenes, vamos a comenzar con la segunda parte de la unidad 4, con el refuerzo para la prueba avanzo. Como les dije anteriormente, ¿verdad? Esta es la unidad 4, pero también abarcamos ítems del primer año de la unidad 4. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Ya vimos la primera parte, hoy vamos con la segunda parte de la unidad 4, de primero y segundo año, ¿verdad? De estudio social. Vamos a comenzar con el primer ítem. Ahí tenemos el primer ítem de esta segunda parte. La ley de protección integral de la niñez y adolescencia, dice, LEPINA. Establece en su artículo 35 que el Estado tiene el deber de prever en la política medioambiental programas permanentes dirigidos a promover la participación de la niña, niño y adolescente en la protección y conservación y disfrute de los recursos naturales y reducir los riesgos resultantes de los peligros ambientales. Como podemos ver, ¿verdad? Ahí la ley LEPINA pues protege a los niños y a los adolescentes, pero también invita a que esta niñez, ¿verdad? Se incorpore a los programas, ¿verdad? Ambientales, ¿verdad? Y también protegerlos de aquellos riesgos ambientales, porque por ejemplo, el país es bien vulnerable. Ya vimos pues las tormentas recientes, cómo nos ponen en vulnerabilidad. Y las víctimas pues son los niños a veces, porque no pueden defenderse. Ahí hemos visto cómo familias, ¿verdad? Han quedado soterradas, familias enteras. Entonces, la ley LEPINA va orientada también a cuidar a los niños en los riesgos ambientales, pero también involucrarlos a trabajar en programas ambientales. Entonces, podemos ahí, ¿verdad?, hacer el análisis sobre la cuestión ambiental. Vaya, ya vimos varios temas que tenemos en la unidad 4 del problema ambiental. Ustedes saben que comenzamos con la contaminación, ¿verdad? La degradación ambiental, contaminación y explotación inadecuada. Después pasamos a las leyes ambientales, la ley ambiental en El Salvador. Después las estrategias, cómo disminuir, ¿verdad?, el daño al medio ambiente. Las cumbres, ¿verdad? Aquellas cumbres más importantes que han contribuido a disminuir, ¿verdad?, el daño al medio ambiente, y que se ha ido haciendo conciencia para que se llegue a la práctica, a las acciones de reducir pues el daño que le hemos hecho al medio ambiente y a la naturaleza, a nuestro planeta. Así que vamos a analizar este ítem y vamos a tratar de encontrar la respuesta correcta. Dice, tomando en cuenta la información, ¿qué acciones debe implementar el Estado para garantizar un medio ambiente sano? Recuerden que tenemos derecho a un medio ambiente sano. Esta unidad es de derechos humanos. Entonces, en los derechos de tercera generación están los derechos de los pueblos, donde dice que todos los pueblos tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano, ¿verdad? Porque imagínense, no podemos vivir en un medio contaminado, pues ahí nos enfermaríamos más o nos enfermamos más. Entonces, leamos los ítems y vamos a ver cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? ¿Qué acciones, dice, debe implementar el Estado para garantizar un medio ambiente sano? Dice el literal A, apoyar financiamiento a organizaciones ambientales para la educación de programas de educación ambiental y preservar el medio ambiente. Apoyar financieramente, dice, las organizaciones ambientales para la ejecución de proyectos de educación ambiental y preservación del medio ambiente. Entonces, esto no está mal, ¿verdad? Está bueno, pero busquemos ahí cuál es la que más se adapta a las acciones que deben de implementar el Estado para garantizar un medio ambiente sano.
La B dice, mejorar los canales de comunicación de la población con las entidades públicas de medio ambiente para realización de proyectos ambientales. Mejorar los canales de comunicación, vea, como dice, comuniquémonos bien, vea. Una buena comunicación de la población con las entidades públicas de medio ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Tenemos entidades que están más atentas a lo que está pasando. Por ejemplo, está Protección Civil, ¿verdad? Que saben que Protección Civil como que tiene que irse como adelantando a los hechos para evitar daños, ¿verdad? De los desastres naturales. De ahí dice en la C, promover la participación de la comunidad y la familia en conmemoraciones y celebraciones de actividades relacionadas con el medio ambiente. Entonces ahí ya no, cuando decimos acciones, ya ¿cuáles serían las acciones del Estado? No solamente es conmemorar, ¿verdad? Por ejemplo, a veces el Día del Medio Ambiente, ¿verdad? Ya salen ahí a hacer un acto, pero eso no es tanto acciones, sino que son como protocolos, vea, para que la gente vea, a veces que la gente vea, ay, se están trabajando por el medio ambiente, pero a veces realmente no, ¿verdad? No llegan a la acción. Y veamos la D, dice, involucrar a la comunidad y a la familia, miren, en programas ambientales, planes de prevención de riesgo y ofrecer apoyo institucional medioambiental. Aquí sí ya es diferente, miren, en el literal dice involucrar a la comunidad y a la familia en programas ambientales, planes de prevención de riesgo y ofrecer apoyo institucional medioambiental. Vale, entonces sí, esto sí ya pega con las acciones que debe de implementar el Estado, mire, para garantizar un medio ambiente sano. Y también que como este problema no es solamente del Estado o de las instituciones del Estado, ¿verdad? Este es un problema de todos. Todos tenemos que contribuir a mejorar, ¿verdad?, nuestro medio ambiente. Entonces dice, involucrar a la comunidad y a la familia. Cuando decimos que involucrar a la comunidad y a la familia, ahí estamos incluyendo a los niños, miren, y a la niña, para la protección, conservación y disfrute de los recursos naturales y reducir los riesgos resultantes de estos peligros ambientales. Entonces, ahí involucramos ya a la familia. Dentro de la familia están los niños en programas ambientales, planes de prevención de riesgo y ofrecer apoyo institucional medioambiental. Entonces, el Estado tiene que apoyar, ¿verdad?, estos programas ambientales en las comunidades donde anda la gente trabajando para su bienestar, ¿verdad? A veces que nosotros quisiéramos que todo nos viniera de parte del Estado, no, ¿verdad? Tenemos que contribuir todos, es un problema de todos, mejorar nuestro medio ambiente, podemos sembrar árboles, cuántas cosas podemos hacer en nuestras comunidades para mejorar la cuestión ambiental. Por ejemplo, hacer limpiezas programadas periódicamente, recoger los plásticos para reciclar, ¿verdad? Clasificar estos desechos para que se vayan a reciclaje, pues estaríamos haciendo mucho. Y también, ¿verdad?, programas que eviten la quema de la quema forestales, porque todo eso, pues además que se quema las plantas, los árboles, ese humo va para la atmósfera. Entonces, todo está conectado, ¿verdad? Si destruimos los bosques, pues destruimos la fauna. Todo ese humo va para la atmósfera. Y la atmósfera contaminada, pues ya no saca el calor que emite la Tierra, y hay una capa de contaminación en la atmósfera y todo eso pues se vuelve esa capa que vuelve caliente el planeta. Es como que estuviéramos en una bolsa plástica, ¿verdad? Entonces todos podemos contribuir en eso, ¿verdad? Apagar los focos, como decían ustedes en la guía, va a apagar los focos que no necesitamos, ¿verdad?
no tener todo el tiempo el televisor encendido, que a veces ya, aunque no lo estemos viendo, los tenemos encendidos, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que la comunidad y en la familia se pueden hacer involucrando a los niños y a las niñas, ¿verdad? Para que ellos vayan cuidando su medio ambiente, ¿verdad? Y contribuyendo a que no se contamine ni se caliente el planeta, ¿verdad? Entonces, las acciones del Estado es involucrar a la comunidad y a la familia en programas ambientales, planes de prevención de riesgo, ¿verdad? Ya son las acciones que el Estado debe de garantizar para tener un medio ambiente sano. Las otras, algunas no es que sean malas, pero la que más pega con las acciones del Estado es el literal D. Porque en la primera dice apoyar financieramente a organizaciones ambientales para la ejecución de programas de educación ambiental y preservación del medio ambiente. Pero como aquí nos hablaba del niño y la niña, del adolescente, y relacionado con la ley Lepina, ¿verdad? De la protección a la niñez, pero también hay que involucrarlos a los niños y a las niñas, ¿verdad? Que conozcan la cuestión ambiental y conozcan también los riesgos ambientales, ¿verdad? Así que la que pega es el literal D, porque se involucra a la comunidad y a la familia, ¿verdad? En esos proyectos. Así que pasamos a la siguiente. Dice ahí el siguiente, miren. La comunidad El Espino. Esta comunidad El Espino fue unas personas que se alojaron en una parte, en un territorio que está cerca de San Salvador, que se le llamaba la Finca El Espino. Entonces pertenecía pues al Ministerio de Hacienda, y esta gente pues se alojó ahí, ¿verdad? Pero veamos el ítem para que tengamos la idea más clara. Dice ahí: el 25 de julio del año 2018, la comunidad del Espino recibió la noticia que fue aceptada la solicitud de un terreno que pertenece al Ministerio de Hacienda y que solo resta esperar el traspaso del terreno al Fondo Nacional de Vivienda Popular, FONAVIPO, el cual deberá autorizar la Asamblea Legislativa. Esta noticia es valiosa para las familias, ya que el desalojo forzado representó una violación a sus derechos, en el que se priorizó el interés privado frente al interés público. Este acontecimiento representa un final satisfactorio, fruto de la lucha de la comunidad, ha sostenido a lo largo de este proceso, ¿verdad? Entonces ahí la gente pues luchó, ¿verdad? Un acontecimiento que representa, dice, un final satisfactorio, fruto de la lucha de la comunidad, ha sostenido a lo largo de este proceso. Ahí habla, ¿verdad?, de dónde se tomó este ítem, pero dice la pregunta, nos dice lo siguiente. Vaya, nosotros lo que tenemos que tener cuidado es leer el texto. A veces leemos mal, contestamos mal. O leemos bien, pero no nos fijamos qué es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces hay que leer el texto y qué nos pregunta, porque a veces la preguntita ahí está en el texto, la respuesta ahí está en el texto. Entonces, a partir de la información, dice, ¿cuál es el aporte de la participación ciudadana en los procesos políticos del país? Miren, ¿cuál es el aporte de la participación ciudadana en los procesos políticos del país? Vamos a ver cuál es el aporte. El literal A dice: permite demandar al Estado para exigir los derechos y condiciones para el desarrollo del bien común. Miren, ¿cómo puede incidir la participación ciudadana en los procesos políticos? Permite demandar al Estado. Dice que todos tenemos derecho a demandar a la autoridad pública,
¿verdad? La autoridad pública son los que trabajan en el Estado, y más aquellos pues, que tienen cargos de poder. Entonces, esos están dentro de los derechos políticos. Dentro de los derechos políticos está, ¿verdad?, ser electa y elegir y ser elegida, ¿verdad? Poder participar en un cargo público, poder ostentar un cargo público y demandar a la autoridad pública. Entonces aquí se demanda al Estado, dice, ¿cuál es el aporte de la participación ciudadana en los procesos políticos del país? Entonces dice, permite demandar al Estado para exigir los derechos y condiciones para el desarrollo del bien común. Veamos la siguiente. En el literal B dice, establecer relaciones políticas permanentes entre los ciudadanos y el Estado para la búsqueda del bien propio. ¿Vea? Ahí como que está muy parecido al primer ítem, pero la primera opción de respuesta, pero aquí al final dice en búsqueda del bien propio, como dice el bien como solo para alguien, como muy privado, ¿verdad? La C dice, autoriza a la población para que demande políticas que aseguren el cumplimiento de sus intereses privados, ¿no, verdad? Cuando son procesos políticos, pues no se demanda, no se lucha solamente para el cumplimiento de intereses privados, pero que se da porque hay quien, ¿verdad?, promueve políticas para ciertos grupos, ¿verdad? Y la política no debe ser así. La política tiene que buscar, ¿verdad?, el bien común. A veces la política la vemos como algo malo, pero no es, porque a través de una política pública podemos hacer un gran bien a las comunidades en general, ¿verdad?, no solo a unos. Así que vamos a ver el último literal que dice, posibilita influir en las reformas políticas del Estado y obtener beneficios para una parte de la sociedad. Miren, posibilita influir en las reformas políticas del Estado y obtener beneficios para una parte de la sociedad, ¿no, verdad? El Estado, como dicen, el fin último del Estado es el bienestar de la gente, ¿verdad? Trabajar para la gente. El centro es el ser humano. Entonces, no se va a trabajar solo para ciertas partes, para ciertos grupos, sino que tiene que trabajar el Estado para el bien de todos, ¿verdad? Para las mayorías. Entonces, veamos ahí, y se busca el bien común, ¿verdad? El bien para todos, el bien común. Y aquí, vean, nos hablaba del bien propio, de los intereses privados y de beneficiar solo a una parte de la sociedad, no, ¿verdad? Las políticas, para incidir en estas políticas del Estado, ¿verdad?, no es porque se busca un interés privado propio, sino que se procura pues que esas luchas, esa participación de la gente, esos reclamos de la ciudadanía tienen que ser en beneficio de las grandes mayorías y se busca el bien común, ¿verdad? Exigir, dice, derechos y condiciones para el desarrollo del bien común, ¿verdad? En la Constitución también dice esta partecita, que se busca el bien común de todos los ciudadanos. Sigamos. Entonces aquí ¿cuál es la correcta? El literal A, ¿verdad? Permite demandar al Estado a través de la participación ciudadana, ¿verdad?, para exigir los derechos y condiciones para el desarrollo del bien común. Sigamos. Vamos aquí, no sé si esta será la última de esta segunda parte, pero vamos a ver.
Dice ahí, ve, decreto número 149. A partir del decreto número 143, que reforma el artículo 309 del Código de Trabajo, las trabajadoras embarazadas de El Salvador gozan de 4 meses en concepto de descanso por maternidad. Sin embargo, muchas mujeres que laboran en el sector privado han manifestado que las empresas tratan de incumplir de diversas formas el tiempo legalmente establecido, lo que atenta contra este derecho. Adaptación, dice, ve ahí, Asamblea Legislativa de El Salvador, que fue el que hizo el decreto, ¿verdad?, en el Código de Trabajo. A partir de la información dice cuál de las siguientes situaciones las empresas violan el derecho al descanso por maternidad. Ustedes saben, vaya, que aquí hay aclarando, ¿verdad?, que el Código de Trabajo, el instrumento jurídico, ¿verdad?, el que trata de armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. En este código, que se llama el Código de Trabajo, que es una ley secundaria del país, se ve, ahí está bien determinado cuáles son los derechos del trabajador y cuáles son sus obligaciones, sus deberes, ¿verdad? Tenemos derechos y deberes. Y también cuáles son los derechos del patrono y cuáles son sus deberes hacia con el trabajador. Entonces, podemos ver, vaya, que eso es importante saberlo, porque el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, pues trabaja con el Código de Trabajo, en mano, con la ley. Entonces, cualquier violación a los derechos de los trabajadores, pues vamos a ir al Ministerio de Trabajo. Vamos a ir a poner la denuncia si nos vemos en una situación de violación a nuestros derechos laborales. Entonces, esto pues es importante porque a veces no sabemos dónde poner una denuncia, pues el Ministerio de Trabajo, también está la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos. Esas son las más, cuando se trata de problemas laborales. Y también a los juzgados, que están en todos los municipios, también ahí se puede poner una denuncia, en violación a los derechos humanos. Hay una parte, una sección ahí que es especialmente para eso. Así que vamos a ver los literales, de acuerdo que nos dice la reforma del artículo 309, ¿verdad?, con referente al descanso de la mujer por maternidad, ¿verdad?, que se fue reformado. Antes las mujeres solo descansaban 3 meses, hoy sí dicen que son 4 meses, pero aquí es donde a veces se violenta ese derecho a descansar el tiempo estipulado según la ley, porque a veces nosotros los trabajadores a veces contribuimos a eso. Vean, muchas mujeres se van a trabajar antes de, a veces teniendo un mes de haber tenido el bebé, y ya van a trabajar, pero a veces porque las mandan a llamar y pues a veces por querer ganar otro poquito, pues se violenta cómo está determinada la ley. Entonces veamos las opciones de respuesta, porque dice, a partir de la información, ¿en cuál de las siguientes situaciones las empresas violentan el derecho al descanso por maternidad? Ya sabía que se reformó el artículo, ¿verdad? Hoy ya no son 3 meses, sino que son 4 meses de descanso por maternidad. En el literal A dice, coordinar charlas sobre educación sexual para reducir la tasa de natalidad. Esto pues está como que no tiene coherencia con lo que nos están preguntando, ¿verdad? Porque aquí como que dijeran, no queremos que las mujeres tengan muchos hijos, ¿verdad?, para reducir la tasa de natalidad, ¿verdad?, y que hay que educar sexualmente a las mujeres para que no tengan muchos hijos.
En algunos trabajos, ustedes saben que se da a veces, lo primero que me preguntan ahí, ¿y cuántos hijos tiene? Las edades para ver si estas mujeres van a pedir más permiso en el trabajo por atender a sus hijos. En el literal B dice, solicitar un reporte de salud a quienes han gozado de descanso por maternidad, ¿verdad? Tampoco, un poco no coordina, ¿vale?, para lo que nos están preguntando, porque dice ahí, ¿verdad?, la pregunta, ¿cuál de las siguientes situaciones las empresas violentan el derecho por descanso por maternidad? Acordar, dice la C, miren, el literal C, acordar con sus empleadas reducir el tiempo de incapacidad por maternidad. Como les decía, a veces esto se da porque el patrono vaya o el empleador, ¿verdad?, prefiere tener a la trabajadora con experiencia que poner una interina esos meses por maternidad que se va a ir la. Entonces lo que le propone es que vaya a trabajar antes y que le van a pagar un dinerito más. Entonces, pues a veces por eso es que violamos este tipo de leyes. Y tanto el empleador como el empleado, pues los dos contribuyen a la violación de ese derecho, ¿verdad? Por el dinerito, a veces por querer ganar unos centavitos más, los trabajadores mismos contribuyen a que les violen ese derecho del descanso por maternidad. Vaya, yo les quiero decir que en otros países son más largas los descansos por maternidad. Bueno, no sé si en Alemania o en Francia, 2 años se les dan a las mujeres para que estén más tiempo con el recién nacido. Vea que es una conexión importante entre la madre y el hijo. Pero aquí, pues, en estos países que están en subdesarrollo, pues, antes se nos da cierto tiempo. Y como le dije, casi siempre las mujeres, por acuerdo con el empleador, a veces se violenta ese derecho. Y el D dice regular la cantidad de personal femenino para evitar el permiso por maternidad. Eso se da en las empresas, fíjense, ¿verdad? Que cuando se va a solicitar un trabajo, a veces se prefiere al hombre que a la mujer, porque dice, no, la mujer va a salir preñada, dice, y va a estar pidiendo permiso. Le tengo que dar para que tenga el bebé. Y eso pues no, a veces no les parece a los empleadores, ¿verdad?, o a los patronos. A los patronos no les parece eso. Entonces, a veces hay discriminación por la parte de la maternidad en los trabajos, ¿verdad? No les agrada. Entonces ellos creen que van a pagar más y que esta mujer pues no va a rendir menos porque por la cuestión de la maternidad. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Miren, ¿cuándo se estaría violentando el derecho por descanso? Pues es la C. Acordar con sus empleadas, miren, reducir el tiempo de incapacidad por maternidad. A ver, le dice, mira, vos vení, gana más. Pero a veces porque este empleado que se va a maternidad a veces hace un mejor trabajo, ellos prefieren tener el trabajador que ya sabe su trabajo a llevar uno nuevo. Pero es un acuerdo que tanto violenta el empleador ese derecho como el trabajador, ¿verdad? Así que vean, hoy desen cuenta que hoy ya no son 3 meses por maternidad, son 4 meses, ¿verdad? Se reformó el artículo 309, ¿verdad? Y por decreto legislativo 143, pues se reformó ese decreto, ¿verdad?, donde se les da a las embarazadas 4 meses de descanso cuando van a tener su bebé. Así que no se les olvide que hoy son 4 meses. Como podemos ver, ¿verdad?, ya eran
4, creo, diapositivas. Ya las vimos. Entonces, vamos a pasar a la tercera parte. Vaya, miren, 13 ítems que los dividí porque si les pongo aquella gran cantidad de ítems, no agarran nada porque se cansan. Entonces ustedes van a tener la opción de ir viendo la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Así van los videos. Así es que nos vemos, ¿verdad?, en la siguiente jornada, ¿verdad? Y espero que ustedes vayan viendo estos repasitos. Y cualquier duda, pues ahí vamos a abrir el espacio.